Hola, mi nombre es Sheila Shinin y soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica. Hoy les voy a hablar sobre el análisis de varianza de un factor y sobre la distribución F. Arrancamos observando gráficos y tablas del análisis de varianza como datos y sobre el resumen del modelo y de medidas. En la distribución F observamos un gráfico. En el análisis de un factor sus siglas en inglés es ANOVA de un factor. Es la herramienta estadística que analiza la varianza de un factor para una variable dependiente cuantitativa. Por ejemplo, si tenemos un estudio en el que tenemos 3 grupos de patología diferente, ya esos 3 grupos le estamos midiendo el dolor con un largómetro. El factor sería la patología con 3 niveles, o sea, estos 3 niveles de grupos de la patología distintas y la variable dependiente cuantitativa, esa sería el dolor que se le está midiendo con el largómetro. El objetivo es contrastar la hipótesis de que varias medidas más de 2 son iguales, es decir, es la hipótesis nula. Esta técnica es una extensión de la prueba T. Corrige el error que se deriva de las comparaciones de medidas de qué grupo a cada repeticiones para evitar aumentar la probabilidad del error tipo 1. El ANOVA requiere del cumplimiento de los siguientes supuestos. Las poblaciones, que las distribuciones de probabilidad de la variable dependiente correspondiente a cada factor, son normales. Las muestras sobre las que se aplican los tratamientos son independientes. Las poblaciones tienen todas iguales la varianza, que es la homocedasticidad. ¿Y qué es la homocedasticidad? Es una característica de un modelo de regresión lineal que implica que la varianza de los errores es constante a lo largo del tiempo, que incluso se emplea para nombrar la propiedad de algunos modelos de la regresión lineal en los que los errores de estimación son constantes a lo largo de las observaciones. Una varianza constante nos permite disponer de modelos más fiables. Además, si una varianza, aparte de ser constante, es también más pequeña, nos dará como un resultado una predicción del modelo más fiable. El ANOVA se basa en la descomposición de la variación total de los datos con respecto a la global SCT, que bajo el supuesto de la hipótesis nula es cierta, es una estimación. Es obtenida a partir de toda la información muestral en 2 partes. Sus partes es la variación dentro de las muestras, SCD o intragrupos, la cual cuantifica la dispersión de los valores de cada muestra
con respecto a sus correspondientes medidas. En la siguiente es la variación entre muestras SCE o intergrupos. Cuantifica la dispersión de las medidas de las muestras con respecto a la medida global. Por ejemplo, aquí les explico un breve ejemplo en la cual yo les pego imágenes, ya que estoy en un celular y no puedo mostrarles cómo obtener los datos. Se realizan estos ejemplos en Excel. Se pueden realizar los pasos para obtener los valores de la varianza. En este caso, con los datos del el ejemplo es sobre el tipo de transportes. Como obtenemos el transporte del metro, el bus, el tren, el coche, la moto, entre otros. En el otro lado del primer gráfico que observamos está el 95% del tiempo. Como podemos observar, los puntos se representan a las medidas de cada grupo. Aparecen dispersos a diferentes niveles, sobre todo la medida del grupo definido por el factor tren. El intervalo de confianza para la medida correspondiente al grupo definido por el factor metro está contenido dentro del intervalo correspondiente al grupo definido por el factor bus, así como el intervalo correspondiente al factor coche está contenido dentro de los intervalos correspondientes definidos por el factor metro y otros. El gráfico que les muestro, por lo tanto, parece sugerir no una población, sino 3 poblaciones con distintas medidas. Como por ejemplo, estamos viendo para realizar el análisis de varianza propiamente dicho de la secuencia del primer gráfico es analizar, comparar las medidas de la ANOVA de un factor. En el cuadro de diálogo se selecciona el tiempo como variable dependiente y trans como factor para contrastar la hipótesis de igualdad de varianza. Se abre con el botón correspondiente, el cual del diálogo de ANOVA de un factor, opciones, y se activa homogeneidad. De varianza, y si se desea un análisis descriptivo el comportamiento de la variable dependiente dentro de cada grupo, se activa también la opción descriptivos. Al aceptar se obtiene los siguientes cuadros de resultado. Como estamos observando en el siguiente cuadrito es el cuadro de descriptivos del tiempo. Obtenemos el tiempo del metro, que es 53, el tiempo del bus, el tiempo del tren, el del coche, el de la moto y entre otros, ya que obtenemos la medida de cada uno, la desviación típica, el error tipo 1, entre los intervalos de confianza, la medida al 95%, en el límite inferior, el límite superior. El total de números es de 114.
El total de la medida es 39.17. La desviación típica, el total es 18.51. En el error tipo 1, su total es 1.73. En el límite inferior, el total es 35.73. El límite superior, tenemos un total de 42.60. En este cuadro contiene un análisis descriptivo de la variable dependiente por grupos, así como los límites superior e inferior para la medida de cada grupo al 95% de confianza. En el tercer gráfico observamos la prueba de homogeneidad de varianzas. Es el tiempo, el estadístico de Lebel, que tenemos 1.514. En el estadístico de Lebel tomamos un valor que es lo suficientemente pequeño para no rechazar la hipótesis de homoceidad a los niveles de significación habituales. En este cuadrito obtenemos el ANOVA en el tiempo de los intergrupos, intragrupos. El total de aquellos de la suma de cuadros es de 338.711.833. En el cuadro de los resultados de la ANOVA, como observamos, el valor del estadístico de la prueba F es igual a 6.450. Es significativamente distinto del error tipo 1 para cualquier nivel de significación y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de igual de medidas y queda confirmada la primera impresión proporcionada por el gráfico de la barra de errores. En la distribución F, es una distribución continua de muestreo de la relación de dos variables aleatorias independientes con distribuciones del chi cuadrado, cada una dividida entre sus grados de libertad. En la distribución F es asimétrica hacia la derecha y es descrita por los grados de libertad de su numerador y del denominador. Las siguientes gráficas que observamos es el efecto de los diferentes valores de grado de la libertad de la distribución. Se utiliza la distribución F cuando un estadístico de prueba sea la relación de dos variables que tiene una distribución del chi cuadrada cada una. Por ejemplo, utilice la distribución F en el análisis de varianza y en pruebas de hipótesis para determinar si dos varianzas de población son iguales. En el método del rechazo vemos que si el valor P es menor que el crítico alfa del significancia especializado o priori, se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, se acepta. Usualmente se elige alfa, que es igual a 0.5. Si nos da un valor de 0.5, en la cual que si el valor P es menor que 0.5, rechazamos la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula y en eso
Una palabra clave es, si se rechaza la hipótesis nula, su valor si en un ejercicio obtenemos que la hipótesis nula se rechaza, utilizamos una palabra clave que se sugiere. Y si la hipótesis nula no se rechaza, obtenemos que se concluye. En las pruebas de hipótesis comienza con una suposición. Se denomina hipótesis que hacemos en torno a un parámetro de la población. Reunimos datos muestrales, producimos estadísticos de la muestra y con esta información decidimos la probabilidad de que el parámetro supuesto de la población sea correcto. En la hipótesis se debe formular el supuesto valor del parámetro de la población antes de empezar el muestreo. La suposición que se desea probar se denomina la hipótesis nula y se representa por H sub O, así como le he venido indicando mediante la exposición que la hipótesis nula se representa por H sub O. Si se rechaza la hipótesis nula, la conclusión que debemos aceptar se llama la hipótesis alternativa y simboliza por H sub 1. Supongamos que se quiere probar la hipótesis de que el promedio de calificaciones de los alumnos de cierta universidad es de 8.5. Entonces, en la hipótesis nula, que es igual a 8.5, establece que la medida de la población es igual a 8.5. Entonces, la hipótesis alternativa se puede interpretar de tres maneras, las cuales son que la hipótesis alternativa, que es igual, establece que las medidas de la población no es igual a 8.5. La siguiente, que sean mayores que 8.5, establece que la medida de la población es mayor que 8.5. La siguiente, que establece que la medida de la población es menor que 8.5. En la prueba de hipótesis tiene como finalidad emitir un juicio sobre la diferencia que existe entre el valor calculado del estadístico muestral y el parámetro supuesto de la población. No consiste en poner en duda el valor calculado del estadístico muestral. Después de formular la hipótesis nula y alternativa, se debe decidir el criterio que se va a explicar para aceptar o rechazar la primera. En el nivel de significancia que obteniendo con el ejercicio que les acabo de explicar sobre las calificaciones de los estudiantes de dicha universidad, que la medida de calificaciones de que era 8.5 se expresa con un nivel de confianza del 95%. Entonces, el nivel de significancia será de 0.05, es decir, alfa es igual a 1 menos 0.95. Entonces, alfa, que es igual a 0.05, que representa el nivel de significancia, se puede comprender mejor observando el ejemplo. El nivel de significancia está repartido en las zonas del rechazo.
de 0.025 más 0.025, que es igual a 0.5. Significa que existe una diferencia significativa entre el estadístico de la muestra y el supuesto parámetro de la población. Es decir, que si esto se demuestra, se rechaza la hipótesis nula de que el promedio de la población sea de 8.5 y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces se concluirá que el promedio de las calificaciones de la población no es de 8.5. Puede ser diferente, mayor o menor de 8.5. El nivel de significancia representa la zona del rechazo de la hipótesis nula y el nivel de confianza de la zona de aceptación. En la selección de un nivel de significancia, no hay un nivel de significancia que sea oficial o universal con el cual probar las hipótesis, pero la elección del criterio mínimo de una probabilidad aceptable o nivel de significancia es asimismo el riesgo que se corre de rechazar una hipótesis nula, aunque sea verdadera. Cuando más alto sea el nivel de significancia que utilizamos al probar una hipótesis, mayores probabilidades habrá de rechazar una hipótesis nula que sea verdadera. Bueno, esto es lo que les pude mostrar sobre los análisis de un factor y la variable F. Gracias